Buenas tardes, estamos en este espacio que genera Cultura Parque, un proyecto de la Alcaldía de Medellín, donde nos estamos tomando los espacios públicos de la ciudad y una de esas estrategias es la conversación en un lugar que es uno de los centros culturales que tiene la ciudad y hoy vamos a generar una conversación sobre este espacio y la historia que ha tenido el barrio Carlos R. Restrepo en la historia de Medellín. Para eso tenemos a Diego Ríos, que es sociólogo y un apasionado por la historia de la ciudad, quien nos va a acompañar como con todo ese recorrido histórico que ha tenido la construcción de este barrio. Tenemos aquí a mi lado derecho a Juan Pablo Hernández, que es el director de la Fundación Taller de Letras, quien también ha organizado eventos como Días del Libro aquí en Carlos R. Restrepo junto a la Alcaldía de Medellín. Eh, Tenemos a Carlos Andrés Serna, que es arquitecto, es un joven habitante de la ciudad y nos va a hablar sobre las movilizaciones que se han dado en este espacio. Y tenemos al presidente de la Junta de Acción Comunal, a Mauricio Mesa. Este es un espacio importante para el diálogo ciudadano desde diferentes miradas y quiero empezar con Diego Ríos, que es el sociólogo, quien nos puede dar como una perspectiva desde los inicios de la construcción de este barrio, cuando era la otra banda, cuando Medellín se construía sobre el oriente y esta zona era una zona de potreros, en la que no había casi población. ¿Qué pasa para que luego se construya este barrio en este lado de la ciudad? Bueno, buenas tardes y muchas gracias a Cultura Parque por la invitación. Hoy es algo bien interesante. Si bien es un barrio ahora muy central, en el pasado estaba asociado a las afueras de la ciudad, lo decías muy bien. La ciudad nace en el costado oriental del río, ¿cierto? Allá cerca al Parque Berrío, pero este es el eje más importante en el origen de Medellín, porque ustedes saben que en principio la capital de Antioquia no era Medellín, en principio la capital de Antioquia es allá en el occidente, la ciudad madre de Santa Fe de Antioquia, y el camino que une a Santa Fe de Antioquia con Esprilla de Medellín es el camino de Occidente, que hoy coincidiría en esta parte como a la 50A, no Colombia, sino la calle pequeña que hay acá a un lado, la que va por toda la Luisa Amigó, la que llega acá a la Biblioteca Pública Piloto, ¿cierto? Esa calle es la calle más vieja, esa calle es más vieja que Colombia. Colombia ya es un producto del pensamiento urbanístico, pero la 50A y que después se desvía a tomar paralelo la Iguaná y pasar a coger la vía, que antes la vía al mar tampoco, pues la vía al mar que conocemos es una obra de los años 30. Antes ese caminito antiguo era más pegadito a la quebrada La Iguaná, ¿cierto? A llegar a San Cristóbal y pasar a Palmitas y llegar a Santa Fe de Antioquia. Entonces en ese caminito de Occidente existió en algún momento un pueblito que se llamó San Ciro de Aná, o Anápolis. Entonces el territorio como tal ya tenía ocupaciones diferentes, existieron diferentes poblamientos y eran zonas rurales, zonas de paso para llegar a Medellín. El mismo camino tenía otra variación que iba un poco más al norte y pasaba al puente del Mico. Entonces, los dos caminos que se desprendían del camino de Occidente hacia Medellín eran acá por la 50A y allá junto al Volador a pasar a la zona del puente de Mico. Y alrededor pues habían grandes extensiones de terreno. Ahorita antes de comenzar había un chismecito y es que la iguana no siempre ha corrido por este lado. La iguana originalmente, hasta finales del siglo XIX, se unía a la quebrada Ana Díaz y a la quebrada La Hueso, ¿cierto? Por la zona del estadio. Hacía una diagonal desde la 80, donde hoy está la Facultad de Minas, hacía una diagonal hacia el estadio y esa zona se conocía como Quebraditas. En una creciente tuvo varias en la segunda mitad del siglo XIX, pero una de los últimos años, la fecha exacta no la tengo acá, 1886, 1890, no tengo bien el dato, esa creciente de la quebrada de la Iguaná fue tan grande que le desvió el rumbo y la quebrada ya dejó de unirse a las otras y siguió derecho. Y eso generó una cantidad de suelos que después fueron aprovechados a lo largo del siglo XX, especialmente a partir de la década del 40, para generar
ya la nueva ciudad, la ciudad futura, la ciudad, esa ciudad que estaba creciendo de la mano de la industrialización. Entonces nombres como Trabanda se van a asociar a toda la zona de este lado del río, desde aquí a pasar a Conquistadores, a llegar casi al barrio Tenche, casi hasta el cerro Nutibara. Toda esa zona es conocido por Otrabanda, ¿cierto? Y diferentes pueblos. Entonces, originalmente toda esta zona hacía parte de Otrabanda. Si saltamos un poquitico en la historia, esto es así como solamente un repasón, ¿cierto? Peinando calvos, Mauro. Un pincelacito. A mediados de siglo surge digamos, el primer proceso de planificación riguroso, técnico, metódico de la ciudad de Medellín, que fue el plan piloto hecho por dos consultores norteamericanos, Bittner y Serre, y ellos plantean cuál debería ser el desarrollo para esa ciudad. Para 1948 la ciudad apenas llegaba a los 325, 340 mil habitantes, no pasaba de ahí, y ellos hicieron en ese ejercicio de consultoría una proyección de lo que debía ser la ocupación del Valle de Medellín, y plantean como zona de desarrollo esta zona del occidente. Aquí era donde debía concentrarse el ejercicio de generar vivienda y de generar barrios, de generar unas grandes avenidas que conectaban el centro y que ahora las tenemos: Colombia, San Juan, la 33, dado que en el momento la 33 es un poco más reciente, la 30 era la que tenían en ese plan, digamos, esa triada de grandes avenidas que expandían la lógica del centro. Pero la década de los 50 y los 60 no fue muy generosa con nosotros. Nos llenamos de guerrillas, de líos políticos entre conservadores y liberales, de violencias de mucho tipo, y de ese plan parcial pues se ejecutaron muchas cosas. Una de ese plan parcial, discúlpenme el lapsus, de ese plan piloto, se empezaron a generar, pues por un lado estaba ya desde antes lo que era el Fondo de Valorización para las obras públicas y otras acciones que mejoraban el territorio, pero también se ve la necesidad de los procesos de vivienda, y nace para los 60 el Instituto de Crédito Territorial. Ese Instituto de Crédito Territorial desarrolla varios proyectos en la ciudad en la década pues, desde finales de los 60 y toda la década del 70, y podríamos decir que son de los proyectos que ya le apuntan un tipo de urbanismo en el que se piensa la zona habitacional, es decir, las viviendas, densificando, pero en una lógica de equilibrio, el componente natural, ¿cierto? Es decir, tener parques, tener zonas verdes, tener áreas para el disfrute de lo cotidiano, pero al mismo tiempo estar en un vínculo con el resto de la ciudad, con avenidas y con equipamientos importantes. Aquí se da la coincidencia de que por la época la UNESCO, un poco antes, desde la década del 50, venía en el tema de la creación de la UNESCO y después las grandes bibliotecas, y se decide que esa biblioteca piloto para Medellín y América Latina se iba a hacer acá. Inicialmente funciona por la zona de la playa, pero ante el tema del desarrollo urbanístico se decide que es aquí donde la tenemos, y casi que a la par con el barrio se inaugura la biblioteca pública piloto. Entonces es pensar el barrio como zona de habitación, como zona de encuentro, como zona de cuidado ambiental, unas condiciones especiales que en el resto de Medellín pues no existía hasta el momento. Ahí quedó como un 100 años a la carrera antes de empezar, y allá empieza la historia que conocemos la mayoría. Yo no, eso lo conozco es por lecturas, por tertuliaderos, por muchas cosas, pero allá viene el mundo del Carlos R. Restrepo, que conocemos ya los que nacimos en los 70, ¿cierto? Es este barrio agradable de estar, con el Museo de Arte Moderno que se instala a comienzos de los 80, la Biblioteca Pública Piloto, Suramericana al frente, es otro de esos barrios, y nos da un modelo de ciudad. Un poco esa era la idea que se tenía para la ciudad. No se cumplió para toda la ciudad, son muy pocos los lugares que realmente adelantaron procesos así. Diego, yo he tenido una duda en relación con el nombre del barrio. ¿De dónde surge el nombre? A mí se me ocurre porque era un lugar muy habitado por el doctor Carlos R. Restrepo, las tertulias que se hacían en el Jordán, que es un espacio que se ha recuperado recientemente,
donde era un sitio de encuentro pues según lecturas también él acudía allí con otros personajes como Tomás Carrasquilla, por ejemplo, a participar de algunas tertulias. Entonces el nombre se debe como a, digamos, a esa influencia de este personaje en ese sector o a qué se debe el nombre del barrio. No, el nombre es un tributo a Carlos a Carlos C. Restrepo, nunca ponía el Eugenio, pero Carlos Eugenio Restrepo. Entonces, Carlos E. Restrepo, yo no tengo información de que viviera en la zona, no sé si alguien que haya estudiado, no tiene que ver con la propiedad o no que la eso. habitara, pero sí, Más, digamos, frecuentaba esta otra banda. Eso, es que cualquier persona importante que haya viajado por Antioquia a lo largo de los siglos XVIII y XIX y hasta una parte importante del XX, hasta la década del 30, tuvo que haber pasado por la callecita que les decía, el camino de Occidente, y que era el camino del Anaviejo o de Anápolis. Cualquier persona, importante o no, con plata o no, político o no, tuvo que haber pasado por ahí porque ese era el camino, esa era la autopista hacia Occidente y hacia Santa Fe de Antioquia. Y si iba para el Oriente tenía que haber pasado por la playa a subir el Alto de Santa Elena, porque era la única vía de conexión. Entonces, más que eso, es un tributo. ¿Por qué? Porque Carlos C. Restrepo, del grupo, ¿ustedes saben cuántos presidentes antioqueños hemos tenido? No son demasiados, ¿cierto? No todos son igual de reconocidos. Carlos R. Restrepo fue presidente entre 1914 y 1918, pero uno tiene que pensar que no es por haber sido presidente, sino por su acción en la ciudad desde mucho antes, porque en 1899, es decir, 15 años antes de ser presidente, junto con otras personas, un socio, fundan la Sociedad de Mejoras Públicas, 1899, es decir, estábamos incluso en la época de la Guerra de los 1000 días, y él estaba en un ejercicio, aunque era conservador de origen, en un ejercicio de concertación de conservadores y liberales en algo que se denominó el Partido Republicano, y estaba en esa lógica de generar desarrollos a partir de algo que tiene que ver mucho con esto, la cultura, el pensamiento, el desarrollo de las artes. La Sociedad de Mejoras Públicas que se les ocurre en una avenida de Bogotá, Medellín, ahí con su socio, ocurre para empecemos a meterle urbanismo a la ciudad, urbanidad a la ciudad, generemos algo. Entonces empiezan con el tema del ornato y el aseo, de generar jardines, de hacer siembra. La Sociedad de Mejoras Públicas es la que estimula, uno, la creación del paseo de la playa, dos, la organización del paisajismo del Parque de Bolívar, tres, la creación del Bosque de la Independencia en 1910, todavía no era presidente, que ahora conocemos como Jardín Botánico. Entonces esa lógica de urbanismo está alrededor. Este barrio está pensado en ese tributo a una persona que era política, un estadista, pero que tenía la concepción del valor del ser humano desde esa dimensión cultural, del conocimiento, de las artes y de la concertación y la confluencia de diferentes formas de pensar. Entonces ahí uno puede decir que tiene mucho sentido que un barrio como este tenga ese nombre. Y ahí ya nos recoge como toda la historia hasta el siglo XX, y ya este barrio que es de puertas abiertas para la ciudad, una zona residencial, pero que también recibe las artes y la cultura en este espacio, se empieza a construir en toda esa segunda parte del siglo XX, y Juan Pablo, que ha vivido este espacio y conoce todo el recorrido histórico que también ha tenido la cultura aquí, nos puede contar un poco sobre cómo se ha convertido el Carlosé en un espacio referente cultural para la ciudad. Estos movimientos culturales que uno encuentra aquí, el que de alguna manera que Carlos R. Restrepo tenga como un imán, sea una especie de imán de vibración para el arte, para la cultura, para los jóvenes, que hay que hablar, por ejemplo, más adelante de la presencia de los jóvenes acá, para estas nuevas manifestaciones. Eso no es gratuito, digamos que está como en el ADN de Carlos R. Restrepo, porque hubo varios acontecimientos que así lo hicieron, desde el mismo surgimiento del barrio. Se plantea un barrio abierto, es decir, abierto a la ciudad, abierto a los demás, para que pudiesen llegar, inclusive en los momentos más críticos
sociales, de violencia en la ciudad, nunca se cerró, siempre estuvo como un barrio abierto. Entonces recibía de alguna manera como todas esas manifestaciones artísticas y nuevas y se fueron dando varios hitos o varios acontecimientos importantes. Uno fue el de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, que se presentó como un proyecto de la UNESCO. Después de la Segunda Guerra Mundial se crea la UNESCO y la UNESCO plantea un gran proyecto de alfabetización para los países en vía de desarrollo. Entonces, en la década de los 60, a inicios, la UNESCO desarrolla un proyecto bibliotecario en el mundo y funda 3 grandes bibliotecas en el mundo. Una en Asia, que se ubicó en Nueva Delhi. Otra en África y otra para América Latina, que pues el barrio tuvo la fortuna de que quedara aquí al lado. Es decir, primero, Colombia tuvo la fortuna de que la biblioteca para América Latina quedara en Colombia. La ciudad tuvo la fortuna de que fuera en Medellín. Y el barrio tuvo la gran fortuna que le quedara al lado. Se le construyó el barrio se a le la construyó biblioteca el barrio al lado. Claro, porque ya había un proyecto urbanístico y que podía acompañar la biblioteca. Entonces, fue muy importante porque ese terreno fue donado a la UNESCO y allí la UNESCO comenzó a implementar ese programa bibliotecario modelo para América Latina. Colombia y en especial Medellín todavía es un referente, hoy es un referente en bibliotecas, en servicios bibliotecarios para América Latina y para gran parte del mundo. No solamente por el trabajo de la Biblioteca Pública Piloto, sino también por la creación de la Escuela de Bibliotecología en la Universidad de Antioquia. Entonces, al tener la Biblioteca Pública Piloto, se crea la Escuela de Bibliotecología y empiezan a formarse los bibliotecarios para las grandes bibliotecas de Colombia y muchas personas extranjeras también venían a estudiar acá para formarse como bibliotecólogos y poder hacer su trabajo. Entonces empieza como una semilla muy interesante y la Piloto comienza a generar ese trabajo alrededor del libro y la lectura. Pero a eso se le suman otras iniciativas muy buenas como la Cinemateca. Entonces no solamente es la literatura, sino es el cine. Los primeros cineforos suceden en esta parte de la ciudad. El Subterráneo como un proyecto de cinemateca orientado a la formación de públicos en cine. Yo creo que muchos de ustedes han tenido referencia del famoso Pacholo, que fue el impulsor de estos cineclubes. Empezó el primero acá, pero luego participó en otros cineclubes en la ciudad. Juan, pasando el puente. Pasando el primer puente, puente peatonal de la ciudad. El primer puente en peatonal de la ciudad. Sudamericana, el Subterráneo, y aquí en el museo, cuando era el museo. Claro. Entonces se va creando ese otro ícono que es el Subterráneo, la Cinemateca del Subterráneo. Pero luego viene un proyecto muy interesante que es Basarte. Ese, de alguna manera, sí hizo que esto se convirtiera en un foco de arte contemporáneo para la ciudad, porque se juntaron la Cinemateca, la Biblioteca Pública Piloto, la Universidad Nacional, el museo, e hicieron un gran proyecto artístico que se llamaba Basarte y duraba toda una semana. Era, digamos, un festival de una duración de una semana donde el arte contemporáneo habitaba la ciudad y era desde aquí. Por supuesto, el trabajo que empieza a hacer el Museo de Arte Contemporáneo también, su sala de cine que comienza también a formar públicos, y luego el proyecto de las ferias del libro de la ciudad, especialmente ya de manera mucho más reciente, hace unos 10, 11 años, que se piensa... Una cosita ahí entre uno y otro, sí. Las bienales de arte donde Suramericana también, y esta zona es muy fuerte, y el mismo es ya que le da origen al Museo de Arte Moderno de Medellín, al MAM, ¿cierto? Por supuesto. Que estaba aquí. Y de manera más reciente, las ferias del libro, porque aquí hablábamos también hace un momento, aquí suceden entre abril
y mayo, que es como la época en que se celebra el mes del idioma, la semana del libro, etcétera, es la única parte de la ciudad donde suceden dos ferias del libro. Hay como una iniciativa de unos libreros que venden libros, especialmente, ellos son especialistas en los libros usados, los de haylibros.com, ellos venden sobre todo libros usados, pero muy bien seleccionados. Ellos hacen aquí en este espacio donde estamos, hacen una feria del libro más o menos durante 2 semanas, de manera previa a los días del libro. Y luego llegan los días del libro, fin de semana, y se hace una gran feria literaria para la ciudad. Una feria que cuando se planteó los días del libro se planteó como de una manera itinerante, pero cuando se hizo aquí, pues se quedó en este espacio de la ciudad. Para cerrar y hablar de otros temas, yo quiero contarles también, por ejemplo, como de esos efectos que ha tenido el arte y la literatura en especial acá. El año pasado, el DANE hizo una encuesta nacional sobre consumo y comportamiento lector en el país. La Secretaría de Cultura de la ciudad aprovechó como esa iniciativa del DANE y le inyectó un poco más de presupuesto a ese recurso, entonces hicieron un estudio mucho más detallado en Medellín. Y ese estudio arrojó un comportamiento sectorizado de la ciudad. Dentro de ese estudio encontramos que este sector de la ciudad lee 5.8 libros al año, mientras que la ciudad en general lee 2.9 libros al año. Es decir, está muy por encima del promedio de la ciudad. Y el país lee 1.9. Entonces, el país lee 1.9. La ciudad de Medellín tiene un nivel lector de 2.9. Y este sector de la ciudad tiene un índice de lecturabilidad de 5.8. Entonces el más alto de la ciudad. ¿Quién lee más de 5 libros al año? ¿Usted Vea, por cuántos? allá en foto. Pero Mire, que viva por aquí. No, igual, pero, Sí. pero mire que eso dice muchas cosas. Aquí yo sé Sí. que entre nosotros cada uno puede leer Aquí muchísimo más. 5.8 libros al año. Entonces En es promedio. en el Eso país, arrojó el DANE. o sea, eso es primicia. En el país 1.9. O No, sea, y entonces en Carlos C es donde más se lee en Colombia, es uno de los lugares donde más se lee en Colombia. Podríamos decir que es un No lugar. sabríamos, ¿cómo porque está? tenemos que mirar en todo el resto de ciudades. En Bogotá hay un sector, el sector de Chapinero llega a 6.9. El sector de Chapinero. Carachas. El sector de Chapinero en Bogotá llega a 6.9. O sea, sí es un nivel muy alto. Sí, listo. Dale. Perdón, si me permiten, pues me surge acá con la conversación que estamos teniendo citar un texto de un arquitecto que se llama Jorge Humberto Rojo. Entonces él dice, me parece que enlaza como con lo que estamos hablando de las actividades que se han desarrollado acá, desde el ámbito político, pues cultural y hasta la UNESCO según hemos visto. Entonces él dice, para que un espacio tome forma de lugar y empiece a significar y a tener simbologías, necesita del hombre que lo señale, lo erija, lo cuide y lo preserve. De este modo se habita un lugar. Aquí pues lo traigo como a citación porque me parece que es como la puntada que va mostrando la realidad que tenemos del hábitat que hay en este barrio, que no es algo espontáneo, sino que está ligado con un componente de historia y de esfuerzos políticos y culturales que anteceden a nosotros y que van generando, como yo le decía a Diego, un mito o una leyenda como urbana que va generando esa sinergia y va haciendo que las generaciones que vamos llegando vayan, como decir, replicando esos modelos de conducta. Esto es positivo, pero aquí toco como un puntico, puede tener como otra arista, y es que así como se fomenta y seguir pues como viviendo eso, se puede degenerar y empezar a vivir otras realidades. Que eso depende de qué, de las políticas, o sea, de los equipamientos que estén, lo que veíamos durante la historia, una serie de decisiones desde el ámbito político, cultural, y los equipamientos que se ubicaron acá, como lo mencionaba la Luis Amigo, bueno, el SENA, la Universidad Nacional, entre muchos otros, han permitido como que tengamos
esta población sui generis, me atrevería a decir yo, pues en Medellín. Es muy claro porque urbanísticamente podían haber hecho todo el esfuerzo del mundo en unidades habitacionales, en zonas verdes, en vías, en todo. Pero es esa apropiación de la gente la que le da la esencia de por qué es importante. Institucionalmente podemos, lo decías muy bien cuando mencionas que se pensaron esos días del libro itinerantes, pero pasaron a Carlos R. Restrepo y se tuvieron que quedar, porque es la dinámica social, es la manera como se comporta, es la manera como se reconoce y se apropia desde la gente. El Instituto de Crédito Territorial hizo otras urbanizaciones. Cuando mencionabas que esta era abierta, hay otras que son más o menos abiertas o cerradas. Tricentenario es abierta, Loyola es cerrada, Altamira es cerrada. Altamira se parece en esto como en la calidad, pero como es cerrada, no lo ubicamos como un espacio público, sino es una unidad residencial, es un vividero muy bueno, pero allá. Exacto. Entonces, ese tipo de decisiones de tenerlas abiertas o cerradas, pues una decisión, Carlos se podía haber decidido cerrarla, pero la decisión de no cerrarla también implica, bueno, reflexionemos al respecto, lo que significa, puede tener problemas, seguro que sí, pero la forma de resolver los problemas no es bloqueándolos, no es barriendo debajo del tapete. Ya nos dimos cuenta que no es lo mejor. Puede que Carlos se vuelva seguro al interior, pero entonces ¿quién entra? ¿Cierto? Ese tipo de debates son los que empiezan a enriquecer el ejercicio del espacio público, del urbanismo, de la actividad social y fundamentalmente del tipo de ciudadano que habita, le gusta, se apropia y que a veces no siempre va a ser el mismo. Van a llegar muchos tipos de personas que el resto van a decir, pero es que se nos vino a dañar el parchecito como estaba de bueno. La reflexión tiene que seguirse profundizando y no simplemente mandarle la policía. Más allá del parche, ¿cierto? Porque este es el barrio de Carlos R. Restrepo, que va a cumplir incluso 50 años entre la transición del 2020 al 21 y que tiene un espacio público, lo has dicho Diego, muy subcentro de ciudad, desde términos pues ya arquitectónicos y cómo fue que fue concebida desde el ICT el barrio. No eran propiamente edificios de 4 pisos, sino de 18, de 16 pisos. Desde ese tiempo ya se estaba pensando en eso, como este señor arquitecto francés Le Corbusier nos había planteado. Pero pues nuestra capacidad pues, de carga también y de la forma de urbanizar fue en baja altura. Y también la decisión de no haber cerrado el barrio a la ciudad, hablando de espacio público, también crea dos ambientes, uno de seguridad y otro de inseguridad, ¿cierto? Porque pues si todos estamos acá, estamos seguros, no necesitamos la policía. También lo dijiste, hay algunos personajes que lastimosamente pues se exaltan mucho en el espacio público y del buen ambiente que puede haber, ¿cierto? O sea, como residentes poder disfrutar este espacio con niños, con gente de la tercera edad, con vecinos, ¿cierto? Más allá de que nos visiten y son bienvenidos, pero también es cómo mejoramos los comportamientos en un espacio público que es abierto, donde queremos y creemos en el control, en el autocontrol, en la armonía y en el disfrute del espacio, más allá de la represión o del cerramiento. ¿Y cómo logramos que esos retos que implica un espacio público en la ciudad con una zona residencial, empezar a ponerlos a conversar? Usted que ha habitado el barrio y que es el presidente de la Junta, ¿qué dinámicas y qué retos tiene este espacio hoy, como esa ciudad que es el presente, que se construyó en el siglo, que era el futuro de la ciudad, pero ya estamos en el presente? ¿Y qué retos significa esas decisiones históricas de abrir un barrio residencial para que la gente lo habite? ¿Qué retos tenemos hoy en Carlos E? Retos y oportunidades, ¿cierto? Retos como que la Universidad Nacional de Colombia en su parte de extensión también llegue hasta acá,
¿cierto? Retos como de que el espacio atraiga, ¿cierto? Como que retos que la gente no se quede solamente en los apartamentos, sino que también disfrute de este espacio que es único en la ciudad, ¿cierto? Poder encontrarse y eh, compartir, hacer lazos o relaciones más fuertes desde lo social, desde el apoyo, porque la población también nos vamos quedando solos, vamos viviendo más aislados y lo que se trata es de que podamos disfrutar y compartir acá y nos conozcamos, de disfrutar y armonizar el espacio público, de que la juventud o de ofrecer, y es una corresponsabilidad desde el Estado también, desde la academia, desde la ciudadanía, en que la armonía en el espacio público, en un subcentro de ciudad como es este, porque esto es casi que el centro de la ciudad, pues sea complaciente para todos y los niños puedan estar, ¿cierto? Y Mauro, antes de Junta de Acción Comunal, ya es un actor del territorio alrededor de las bicicletas. ¿Hace cuánto se están generando las cicladas con punto de encuentro en Carlos E. antes de que fueras de la Junta de Acción Comunal? ¿O no? Sí, no. En la Junta como presidente sí son 3 años, pero la Ciclada lleva 9 años y siempre ha salido de Carlos E. por ser un lugar tan central, ¿cierto? Aquí viene gente de todas partes de la ciudad, hasta el municipio, y pues sí, la Ciclada es una actividad recreativa que promociona el transporte en bicicleta. Uno de los barrios donde más vienen bicicletas es a Carlos R. Restrepo. Los más ciclistas son Moravia y Barrio Antioquia, son barrios populares donde se utiliza mucho la bicicleta, pero al estar con tanta población universitaria, porque para eso fue concebido también el barrio, una población clase media, obrera, emergente y académica, pues entonces fue que tenemos tantas bicicletas en nuestro Sí, barrio. Mauro, pienso pues que la Ciclada ha sido y es un bastión muy importante, principalmente en estos momentos que nos urge encontrar soluciones de movilidad que no dependan de los hidrocarburos. Le mostró a la ciudad como tal, una ciudad que pensábamos desde la concepción pues del modernismo, que era solo viajar en automóviles y en autopistas lo más rápido posible de un lugar a otro, que nos podíamos bajar y que habían otras formas de comunicarnos a una escala más humana. Y el territorio lo permite, pues por las características que ya mencionaste, la población, la geografía, pues que es plana y la proximidad como con puntos importantes, referentes. Entonces, en ese orden de ideas, pues me parece que es muy importante, que es un aporte que surge, pues como desde el mismo barrio, que se da en esas dinámicas, y también hay otros aportes, como desde la parte ambiental, pues como con procesos que hemos vivido y que le han hecho como un llamado a la ciudadanía en general de Medellín, como, hey, hay que prestarle atención al componente ambiental. Este es como, hey, ojo con la movilidad y miren que sí se puede, aquí nos movemos así y el resto de la ciudad lo puede hacer. Entonces ese era... Por ejemplo, desde el activismo y desde la sociedad civil, hablando de lo ambiental, nosotros aquí estamos en un clima diferente al resto de la ciudad, ¿cierto? Algunos son similares, pero aquí en la parrilla, ¿cierto? Hay un microclima muy agradable y es la cantidad de árboles. Los primeros vecinos que vinieron por allá en el 71 a poblar, que todavía no estaban conectados a la energía eléctrica, eh, fueron los gestores de que este barrio pues tenga el arbolado que tiene en este momento, ¿cierto? Pero también hay un hito muy importante que hay que destacar y fue hace 12, 13 años, pues la entrega formal del parque de Carlos R. Restrepo ahí en el puente peatonal, y es que fue una lucha ciudadana ambiental por un espacio público para la ciudad. Entonces la ciudad se benefició de esa lucha comunitaria, social, ambiental, con un parque. Incluso un poquito más, porque yo trabajé con la biblioteca piloto entre 2004 y 2006 y fue la época de toda la lucha. Por ahí está Raúl y está Juan María Carlos Eugenia. y el parque se llenó de letreros y había toda la intencionalidad de defender un espacio que estaba destinado como área pública y que habían algunos interesados en construir ahí, y eso lo frena, es una ciudadanía conocedora, pensante, organizada,
con buenos liderazgos que defienden ese espacio. Imagínate donde hubieran montado una torre ahí de frente a todo Colombia, que era dos torres ahí limitando. Eran 20 pisos. Pero hubo otra lucha que digamos se perdió hasta cierto punto, no sé ahora cómo está, el tema de la funeraria, ¿cierto? También hubo una resistencia y sé que eso sigue, pero es muy importante, ahí lo que hay que resaltar es ese ejercicio ciudadano de concertación, de cohesión, de representar los intereses realmente colectivos de un territorio, y lo más valioso que tiene esto es eso. El Carlos C está representando para la ciudad esa nueva agenda que muchos barrios de la ciudad todavía no tienen. Hay barrios que están todavía en la agenda de la seguridad de los 90, de principios del 2000. Aquí también hay problemas de seguridad, pero la agenda ha estado más centrada en el tema de el urbanismo, el medio ambiente, nuevas formas de habitar la ciudad a través de la bicicleta, de poder parchar en el espacio público, tener conversaciones. Está en otra agenda un poco de pronto más avanzada de la ciudad, y ahora abro aquí como la discusión respecto a quién es el habitante del barrio Carlos C. Restrepo, porque vamos hablando y vamos generando como un perfil del académico, pero cuando un espacio es muy agradable empieza a ser habitado por muchos ciudadanos con igual de derechos que todos. ¿Cuál es ese perfil del habitante? No es bienvenido, es bienvenido, todos son bienvenidos, tienen que ser bohemios, académicos. Ahí hay una discusión que se abre porque finalmente el espacio público es donde converge lo que somos como ciudad y como sociedad. Entonces, ¿cuál es el perfil del habitante del Carlos C. Restrepo? No sé quién quiere. Tenemos por los que viven aquí, ¿cierto? Hay residente, pues el que duerme y lava la ropa aquí, el que tiene el cepillo de dientes, pero también hay el que pues lo frecuenta y lo habita, ¿cierto? Y lo que hablas del espacio público, claro, es eso lo que enriquece y lo que atrae, el poder estar aquí no importando quién sos, ¿cierto? Aquí he visto pasar un concejal, ahorita pasó un representante a la Cámara, ¿lo viste? Y pues como cualquier persona, ¿cierto? Como cualquier ciudadano. Pues hay los tradicionales, los que han vivido desde hace 40, 45, casi ya 50 años. Hay los que se fueron sus hijos y ya se van quedando solos, entonces muchos de ellos se han pasado, por ejemplo, para Suramericana, por cuestiones del ascensor y todo. Aquí bueno, hay algunos edificios que tienen ascensor en las diferentes etapas. Hay los que también en esa situación parten su apartamento y se crean los inquilinatos, ¿cierto? O las residencias estudiantiles. Hay los comerciantes que no duermen aquí, pues se echan su pestañadita, pero pueden permanecer más de 12 horas aquí. Entonces ese es como. Y alguna vez, hace como 15 años, hicimos un proyecto enfocado en este espacio público. Hicimos encuestas a los residentes, a los visitantes, a los comerciantes. De los visitantes nos dimos cuenta que había gente de toda la ciudad, incluso del área metropolitana. Entonces, pues, ¿quién habita el espacio público o quién habita Carlos C? Carlos C como espacio público lo habita la ciudad, es parte de la ciudad. Los apartamentos los habitan pues sus respectivos propietarios o arrendatarios, y los comerciantes, y muchos pájaros, ardillas, insectos, población iguanas. muy importante esa población. Monos, miquitos hay. Miquitos, creo que la Nacional estuvo trabajando algo, pues la proximidad con el volador, yo no he visto, pero sí he visto ardillas, y he visto búhos, muchas aves. Sí, en la experiencia personal, pues como que tengo, cómo llegué acá, si me permiten resumir un poco. Yo pues no soy de cuna de Carlos C, ¿verdad? Provengo del occidente, la comuna 13, San Javier, y tengo un hermano mayor
Entonces el hermano mayor es como el que va marcando las tendencias y uno se fija. Entonces yo le escuchaba hablar siempre como de este barrio y la barra de los grandes, que eran los amigos de mi hermano, yo era de la barra de los chicos. Todos hablaban y se veía como ese imaginario, como de un lugar de libertad, de cohesión, de encuentro, como algo que para mí ese entonces pues era como una utopía, ¿verdad? Porque yo estaba en esa burbuja. Por esas cosas de la vida, se dio la oportunidad de venir a vivir acá, pero en un principio mi familia decían como, uy, no, ese barrio, pues como... Es Pues, como muy play para usted. sí, como que eso era algo que se veía muy inalcanzable. Finalmente estuvimos, yo pues ingresé también a la universidad y ya comencé como a vivir ese, decir sueño americano, pero pues ese sueño Carlos, El sueño Carlos C. Sueño Carlos, sí. y ya me comienzo como a contagiar de todo eso, ¿cierto? De lo que, de las actividades que permanentemente en el año se están realizando, pues muchos eventos. Bueno, el MAM, pues que mantenía su actividad, sí, en la gente, como todo lo que uno veía acá. Entonces la experiencia mía es que el perfil es desde la academia. O sea, mi hermano pues estudió en la Nacional, este era el sitio de él como de encuentro después de la universidad, pues tenía que hacer una travesía para llegar hasta allá. Luego me tocó a mí y ya como decir primos o cosas menores, pero lo hizo como ligado a eso, lo que es la cultura, el conocimiento y como estar inmerso en estos procesos. Seguro que un censo nos va a arrojar que Carlos C es uno de los barrios de la ciudad que tiene de los niveles más altos de formación académica, ¿cierto? Porque está pensado así incluso desde el principio, para empleados municipales, para gente de la docencia, para profesionales, para esa población. Y si era esa población en los 70, lo más seguro es que hayan seguido promoviendo esa visión del conocimiento y la educación con sus hijos y nietos, y los que han llegado de afuera se han contagiado de esa sensación. Yo no vivo acá, no tengo esa fortuna, Diego. pero los 2 años que viví acá todos los días, porque trabajaba en la piloto con un proyecto de investigación, con una compañera economista, Constanza Toro, a que se volvió mi tutora en el ejercicio del conocimiento, podría decir que son los mejores 2 años de formación profesional que haya tenido, porque tenía sagradamente 2 horas de almuerzo, de 12 a 2 de la tarde, con Constanza Toro, que era la compañera, pero con gente que ahora yo digo, como Gabrielito, como Gabriel Carvajal, no haberme tomado una foto. Tengo una foto mental de las que él hablaba, porque eran esas 2 horas sagradas de almorzar aquí en Brasilia con, a veces Gabriel Carvajal, el fotógrafo, a veces, cuando estaba, pero siempre estaba Miguel Escobar, subdirector de la piloto, siempre estaba Pacho Gaviria, que era en ese entonces el compañero de Constanza, hermano de Juan Felipe Gaviria, de todos ellos. Estaba el compañero de comunicaciones, Baena, Sí. José Gabriel Baena. Entonces eso era una tertulia. Yo era un niño, yo era un muchacho eso fue hace 15 años. Entonces estaba Pintón, y era con esas Biblias alrededor, hablando de la historia y del chisme y de lo que no está escrito en los libros y de lo que se estaba seleccionando. Tengo cantidades de recuerdos de eso y después digo, hombre, ya solamente queda viva Constancita. Los otros que ya murieron y no tengo una foto de esos almuerzos. Fueron 2 años de academia rigurosa, juiciosa, almuerzo, tinto, vodka o whisky o cerveza, siempre había también algún traguito por ahí, pero de diálogo, de debate, de conversación. Finalmente fueron esos personajes los que me terminaron metiendo a mí de cabeza al asunto de la historia de la ciudad, la letra, la literatura, todo eso. ¿Y te tocó Manuel Mejía Vallejo, no? No, ya no. A mí sí me tocó, Sí. pero yo no en la tertulia, pues. Yo pasaba y había unos señores ahí que fumaban mucho y tomaban mucho y hablaban. Esos habitantes de los que hablas también son esos especiales, pues, esos, o los que han vivido también, que han contribuido a la ciudad. En ese recopilar de la historia barrial de Carlos E., en que estamos trabajando, tenemos un listado bastante amplio de personalidades pues, que han vivido, no solamente que lo han frecuentado como Manuel, que no creo que haya vivido, pero se mantenía acá.
¿cierto? En la piloto, en la comedia. Por aquí fumó, bebió y enseñó a escribir todo lo que quiera. Él Ajá. estuvo... No, o sea, la cantidad de gente pues, que le ha aportado al arte, a la cultura, a la política, a la planeación de la ciudad, pues es enorme. Entonces, pues, empezar a enfocar, pues los que vos mencionaste, qué privilegio, ¿cierto? Y uno a veces se da cuenta tarde, es decir, ya después, ya roba por otro montón de lugares y decir, vea, esa es una de las cosas que tengo para chicanear. 2 años continuos almorzando y conversando la ciudad ahí en Brasilia. Y bueno, y los que Delicioso. vienen cada vez acá, porque la zona de comidas ofrece a toda la academia y a la ciudad pues un espacio donde se almuerza muy rico. Tenemos 5 minutos para cerrar, entonces los invito para que cada uno haga una reflexión sobre cómo seguimos cuidando, mimando este barrio que es del corazón de la ciudad, donde han sucedido tantas historias, donde a diario se construye la cultura de esta ciudad, cómo seguimos cuidando este espacio como un parche, como el lugar de la cultura, como el lugar de los residentes, cómo seguimos construyendo ese acuerdo para que este barrio siga siendo un referente para la ciudad. Mira, hay una persona que dice mucho, en el espacio público es donde se construye ciudadanía y se construye la democracia, ¿cierto? Este conversatorio pues no fue así, pues tan abultado de asistencia, pero sí es un inicio para que empecemos a hablar más de lo que es el barrio, lo que significan los 50 años, lo que sigue de aquí en adelante. Y el gran reto es que la ciudadanía lo acepte y lo asuma como un espacio de encuentro, de democracia, pero ante todo, más allá del parche, es un barrio residencial. Aprovechar y aprender mucho de todas esas expresiones artísticas que pasan por aquí a diario. Sí, yo quiero decir la ciudad no son solo los edificios o las líneas pues trazadas por un urbanista, la ciudad es la vida que transcurre en ella. Entonces el reto que tenemos es canalizar esa vida que está transcurriendo en nuestro barrio y potenciarlo para que sigamos teniendo pues una energía positiva ambientalmente, socialmente y en tantos ítems pues. Y yo creo que definitivamente hay que multiplicar en la ciudad ambientes y concepciones de ciudad como la que se vive acá. Eso, en la medida en que hayan más espacios de este tipo, vamos a poder también, si esto se llena de la manera como se llena es porque son muy pocos los espacios realmente en la ciudad. Nosotros podemos, tenemos las condiciones y tenemos el tipo de ciudadano que es capaz de evolucionar. Yo creo que el tipo de ciudadano que históricamente ha habitado Carlos C. se acerca mucho al modelo de ciudadano que pensamos en una ciudad como Medellín, ¿cierto? Ese abrazarse al conocimiento, a la educación, al profesionalismo, a generar espacios de encuentro, a convivir. En la medida en que eso pueda multiplicarse, también dejamos de saturar siempre los mismos sitios. Hay una necesidad de corresponsabilidad de todos, desde la academia, desde el Estado, desde la oferta cultural que le podamos dar y pues agradecer a la Secretaría de Juventud, a la Secretaría de Cultura, a la Alcaldía de Medellín, que pueda atender las necesidades de esta población que necesita más allá del parche, cultura y pues diversión. Ahorita vienen los bailarines. Listo, les agradecemos mucho. Yo creo que queda en punta la conversación sobre, especialmente porque creo que empezaba el debate y es si el Carlos es un espacio para el parche, para los residentes. Ahí hay una discusión grande porque finalmente las dos conviven. ¿Qué derechos? El del ciudadano que quiere parchar, el que reside. Ahí hay una discusión grande que yo creo que para los 50 años o para próximas conversaciones se deben dar porque es una discusión bien interesante de cuando hablábamos de qué ciudadano es el que habita el Carloseo o el que lo vive, ahí hay una discusión grande que yo creo que queda en punta y que nos quedó faltando la media horita para seguir la discusión. Les agradecemos mucho y esperamos que sigan parchando en el Carloseo Restrepo. No discutamos, conversemos. No, y siempre debe quedar en punta porque eso nos da la excusa perfecta para volvernos a encontrar. Entonces, no se trata de llegar a conclusiones, se trata
de compartir un momento, de reflexionar, de pensar y seguirlo haciendo de aquí en adelante. Vamos a ver quiénes son los próximos que conversan. Listo, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Muchachos. A ustedes. Muy bien, pues muchas gracias a nuestros invitados al conversatorio de Cultura Parque, un espacio también para el encuentro, el conocimiento y el reconocimiento. Como dicen, queda en punta el conversatorio, pero están cordialmente invitados a que planeemos el siguiente conversatorio y nos encontremos aquí con estos temas que también hacen parte de la cotidianidad de este espacio que es de todos. A continuación, entonces nos vamos a disponer, vamos a invitar para que pasen a la carpa, vean los que están allá, aquí están cómodamente, hay tinto, hay aromática, para que vengan y nos encontremos aquí, porque viene el show de los Infinitos Crew. Ellos tienen una puesta en escena a partir del baile, de la danza, de componentes del teatro y también de las imágenes que dan cuenta entonces de una expresión también de jóvenes que de pronto a veces está siendo estigmatizada, pero que ahorita conocimos de lo que es el breakdance, de lo que es toda esa cultura y de que también es una posibilidad de expresión y de encontrarnos con otros. Después